Bueno, el día de hoy nos encontramos en el curso de probabilidad y estadística en su semana 4 y vamos a hablar sobre diferentes temas que hemos venido desarrollando y que han venido unificándose con las preguntas, problemas que se deben desarrollar o la pregunta situacional para entender cuál es el objetivo de la investigación o el resultado que se quiere generar utilizando las herramientas y la mecánica de la probabilidad estadística. Hoy vamos a analizar el tema de población, muestra y estadísticos y vamos a ver de forma detallada cuál es la mecánica, una mecánica más práctica, que no solo sea por medio de fórmulas, sino que entendamos cuáles son los posibles programas o los posibles plataformas que nos pueden apoyar para entender cuáles son las muestras correctas, las poblaciones y cuál es la forma más centrada y específica para tomar estas decisiones. Entonces vamos a ver diferentes conceptos, los ejemplos aplicados en donde se van a desarrollar unos aspectos principales para adicionar al proceso que se ha venido desarrollando en la clase de probabilidad y estadística desde la clase 1, 2 y 3. Y finalmente, pues las conclusiones más relevantes frente a esta temática. Como les comenté anteriormente, vamos a relacionar la población, la muestra representativa y los estadísticos. En este proceso que hemos venido desarrollando en el planteamiento de una pregunta de forma correcta, en donde se establezcan la situación problema, el actor o los actores, que en este caso sería la población, el lugar geográfico y una explicación o una causalidad que la estamos analizando también sumada a una correlación, nos va a permitir entender cuáles son los resultados o cuál es el enfoque de esta investigación utilizando la probabilidad y la estadística. En otras palabras, ¿qué hemos hecho? Plantear un objetivo, definir la población y definir el sector o lugar geográfico, adicionando cuáles son las decisiones que nosotros como investigadores o como personas que vamos a ser parte de este proceso de toma de decisiones, pues hemos definido con los datos numéricos, los datos que son cuantitativos y los datos categóricos, que son los datos cualitativos o los perfiles cualitativos. ¿Qué es muy importante? Siempre devolvernos, siempre analizar, bueno, realicé bien la pregunta situacional, problema, la tengo bien conceptualizada. Después empezar a verificar que sea entendible no solo para nosotros, sino para terceros. Y siempre hacer ese análisis anterior para que podamos entender si realmente se está haciendo la mecánica de forma correcta y no que lleguemos a una fase muy avanzada y nos toque devolvernos. Entonces, en este caso, en la clase del día de hoy, vamos a ver de forma mucho más detallada cómo es muy importante definir de forma correcta la población, de esta población extraer una muestra representativa y cómo, basado en estadísticos, que ya vamos a ver qué es, vamos a categorizar todos estos datos que tenemos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es una población? Yo creo que esto ha sido muy claro frente a los ejercicios que se han realizado y a las dinámicas que hemos generado de forma muy constructiva en las clases, y es que la población es el grupo concreto de análisis. Entonces yo debo determinar muy bien si, por ejemplo, es una población de un lugar en específico, de una ciudad o de un barrio, o si es una población con unas condiciones específicas, puede ser de edad, de nivel socioeconómico. Y aquí les traigo algunos ejemplos para que sea más claro. ¿Qué piensan los españoles de la política exterior de su gobierno? En este caso, la población serían todos los españoles según pues, el planteamiento de esta pregunta. Otro ejemplo,
¿Qué porcentajes de campos plantados fueron destrozados por ciervos el año pasado en el estado de Wisconsin? En este caso, la población serían los campos plantados. Vemos que no siempre pueden ser solo un número de personas o un número de animales, no, puede ser también unidades de medida, pero que permita siempre que nuestra pregunta asocie a la persona o esa situación se asocie a la persona y uno ya pueda de forma rápida entender cuál es la población. Por eso es muy importante saber estructurarlo y pues aquí también va la competencia escrita y verbal, que nosotros podamos organizar y armar todo ese rompecabezas para que a quien le estemos comunicando toda esta información, pues lo pueda entender y pueda utilizar los recursos para la toma de decisiones. Otro ejemplo, otra pregunta ejemplo para definir una población es ¿cuál es el pronóstico de las enfermas de cáncer de mama que toman un nuevo fármaco experimental? Entonces, en este caso, la población son mujeres enfermas de cáncer de mama o que sufren pues esta enfermedad. Ya nosotros con la pregunta de una vez sabemos cuál es la población. ¿Qué porcentaje de cajas de cereales llevan la cantidad de producto que consta en el envase? En este caso, la población sería cajas de cereales. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, y como ven en las preguntas, todas estas preguntas hacen parte de, o se pueden utilizar por medio de la probabilidad y la estadística. Si ven, hay unas preguntas que pueden ser un poco raras o que uno dice, pero bueno, ¿eso a quién le puede interesar? Pero, por ejemplo, a una entidad que supervise la métrica de los envases, en este caso de las cajas de cereales, pues le puede interesar mucho saber utilizar la probabilidad y la estadística y hacer muy bien esta pregunta para determinar si de pronto va a multar o no a las empresas que dicen que, por ejemplo, tienen 500 gramos de cereal y cuando ya se mira el peso neto no tienen 500 sino 300, por ejemplo. Entonces, si no saben realizar bien este proceso de probabilidad y estadística, entender cuál es la población, entender cuál es la muestra, pues muy seguramente van a tomar decisiones desacertadas y que van a afectar pues a un grupo de empresas por una multa, por ejemplo. Y en el caso del pronóstico de las personas o mujeres que puedan estar enfermos de cáncer de mama, pues esto va a determinar si un producto va a ser beneficioso para personas que muy posiblemente puedan llegar a tener este tipo de enfermedad. Entonces, como vemos, depende de la rigurosidad que nosotros utilicemos estas herramientas de probabilidad y estadística, pero siempre teniendo esa certeza y esa seriedad de hacerlo con un proceso muy estricto y riguroso. Otro concepto que tiene que ver, que yo sé que ustedes ya uno lo ha manejado desde hace mucho tiempo, de pronto en el colegio, o ya lo tiene muy relacionado, es la muestra. Es muy importante obtener correctamente la muestra y generar procesos de aleatoriedad. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Como muy bien se los expliqué la primera clase, o en la primera y la segunda clase, una muestra es un pedacito de la población que se debe extraer para hacer ese análisis, esa investigación. Si nosotros queremos hacer un proceso, por ejemplo, en toda una población, esto se conoce, sin utilizar la muestra, pues esto se conoce como un censo, ya no sería una investigación con probabilidad, sino que sería un censo, que es establecer en el total de esa población una situación X o un análisis X. Pero normalmente, pues el tiempo y el dinero no permite que uno pueda siempre llegar al total de una población, entonces la muestra es esa extracción o ese subconjunto de elementos que se estudian pues para analizar esa información que se quiere o esa situación o esa pregunta, problema que se quiere resolver. Que es muy importante tener en cuenta. Existe una palabra que es el sesgo, y el sesgo es cuando
el investigador, el grupo de investigadores, no permite que el proceso que se lleve con la muestra sea muy transparente, sino que se genere por medio de dos situaciones que ya vamos a ver. Pero esto que hace que nuestra muestra, si por ejemplo nosotros decimos, bueno, voy a hacer una investigación en mi casa. En mi casa somos 7 personas, por ejemplo, y voy a elegir una muestra. Pero esa muestra a mí me gusta más, mi abuelito es muy cansón, él no responde, y mi prima es muy creída y ella se la pasa solo en el celular. Entonces yo los saco a ellos dos, porque no, ellos no van a responder y mejor le pregunto a mi mamá, a mi papá y a mi esposo. Ahí yo ya estoy generando un sesgo dentro de la muestra, porque estoy determinando que 2 personas las saqué, digamos así, o no las voy a tener en cuenta porque bajo mi concepto no me gusta, porque ellos no van a responder bien. ¿Sí? No tomé un programa, no extraje de forma aleatoria la muestra, ¿sí? Que de pronto, o no le puse a cada persona, no porque si me cae bien o no, o me gusta cómo respondió o no, sino de pronto a mi mamá 1, a mi papá 2, mi abuelito 3, mi esposo 4, y los meto en una bolsita y les pongo número y voy sacando, ¿sí? Y bueno, saqué 4, saqué mi abuelito, listo, no importa, mi abuelito es cansón, pero hace parte, esto fue aleatorio, hace parte de esa muestra aleatoria. Saqué el 6, listo, mi prima tampoco me responde muy bien, pero bueno, hace parte y yo no le estoy incluyendo ese sesgo que no va a permitir que realmente se generen los procesos y las respuestas que necesitamos. Como aquí ustedes pueden ver en la diapositiva, una muestra aleatoria es aquella que se selecciona con igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Que ningún elemento de ese subconjunto que sería la muestra va a ser ni favorecido ni excluido del proceso de selección porque a mí me parece o no me gustó, sino que va a ser con un sorteo, ¿sí? Entonces va a salir el que tenga que salir bajo unos parámetros que se establecen. Les quiero compartir, voy a dejar de compartir un momento para mostrarles dos formas de extraer una muestra. ¿Listo? Entonces les voy a compartir nuevamente la pantalla. Para que ustedes vean. Por ejemplo, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros podemos entrar a internet y hallamos el tamaño de la muestra por medio de una calculadora de muestra. Y aquí ingresamos. Y nos piden los datos. El tamaño del universo, que es la población, en este caso son 1000. La heterogeneidad, que lo habitual es el 50%, el margen de error también lo dejo igual, que es el 5%. Ya vamos a ver más adelante en las próximas clases qué significa esto. Y el nivel de confianza, que es el del 95%, que es el que siempre se utiliza. Les voy a poner más grande la imagen para que no tengamos. Entonces, esta página se llama NetQuiz. Y aquí vamos a ver que el tamaño de la muestra que nos arroja es 278, de 1000 elementos de la población. Es decir, que necesito, para que haya un margen de error mínimo con un nivel de confianza del 95%, 278 elementos. Alguien me dirá, profe, pero ¿cuál es la fórmula? Profe, pero ¿por qué no nos enseña cuál es la fórmula? Porque lo que yo les quiero enseñar es que nosotros necesitamos saber, obviamente vamos a entender más adelante y por eso vamos paso a paso, vamos a entender más adelante qué es la heterogeneidad, qué es el margen de error, el nivel de confianza, pero quiero es mostrarles
que muchos de los recursos ya están disponibles, pero nosotros debemos es entender el concepto. Entonces no es solo, no, voy a hacer la fórmula y es súper elaborada de la muestra, no, esto se puede hacer así, igual en las clases de matemática financiera o de mercado de capitales, pues uno ve todo esto que lo puede tener muy fácilmente de acceso y lo importante es entender el concepto. Entonces, si yo ya sé que el tamaño del universo es mi población y lo tengo bien definido, pues solo le pongo el número acá y ya puedo obtener, bajo el entendimiento que tengo de estos términos, puedo obtener la muestra. Entonces acá ya obtuvimos la muestra. ¿Qué les quería compartir también hoy? Que existe una forma también que se puede desarrollar por medio de Excel. Voy a compartirles un video para que podamos ver. Voy a dejar un momentico de compartir. Un video en el que vamos a ver cómo se puede hacer este muestreo o esta muestra aleatoria simple en Excel. Es un video que dura más o menos 10 minutos, pero lo importante es que podamos ver que tenemos una opción, tenemos otras, hay diferentes plataformas, pero es muy importante que conozcamos por lo menos dos opciones y ya depende pues de lo que nosotros queramos o de lo que decidamos. Entonces ya les voy a compartir, no se me asusten. Lo que quería mostrarles era que ustedes pueden ver que no solo se necesita una fórmula, que hay varias formas. Primero, pues de establecer la muestra, que en este caso sería 278 de una población de 1000, pero cuando ya quiero establecer dentro de esta población, dentro de estos 1000, ¿cuáles son los 278 aleatorios? Entonces, tengo la opción de utilizar el Excel, que vieron que es muy fácil, o también esta página que se llama WinEpi. Es la que yo he visto que más se usa en los trabajos porque hay otros software libres, pero pues obviamente que requiere de uno saber la estructura. Y aquí nos hablan, por ejemplo, nos dicen método de muestreo aleatorio simple, nos dice proporciona listado, sí, le doy seguir. Y aquí hablamos del tamaño de la población, entonces podemos escoger los 1000 que establecimos en la primera página y 238, la muestra. Aquí debemos colocar el listado de la población, que serían 238 con el nombre que le demos, no sé, 1, 2, 3, 4, y ahí continuamos. Pero con esto no es tanto la forma de generar el proceso, sino lo que les quiero mostrar es que nosotros, entendiendo los conceptos, pues podemos entrar a encontrar muy fácil plataformas por medio de Excel o programas que nos permitan utilizar y generar estos resultados pues, que necesitamos sin tecnicismos, sin complicaciones. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con la explicación. Bueno, ya viendo que es muy fácil generar muestras aleatorias, que tenemos la posibilidad a nuestra mano de generar primero una muestra o un valor de muestra y de generar también muestras aleatorias, es importante entender que cuando no se genera o no se proporciona este análisis, en pocas palabras, ya la investigación se encuentra mal hecha porque existe preferencia o existe una subjetividad que le está induciendo el investigador, el grupo o la empresa o el grupo de investigación frente a la situación problema. Es decir, que esta escogencia no va a tener una representatividad y no va a permitir
que podamos tomar decisiones que nos lleven a resultados óptimos. ¿Cómo es hacerlo bien? Como lo vimos en la diapositiva anterior y en la explicación anterior, es que siempre debemos hacerlo de forma aleatoria y esto comúnmente se llama como extraer los números o extraer nuestra muestra de un bombón de lotería o de una rifa, llamémoslo así, para que podamos entender que nosotros no tuvimos presión, preferencia, no utilizamos ese recurso para darle un sesgo a nuestra investigación. En referencia a este término, es muy importante que entendamos que el sesgo, aunque muchas veces lo neguemos, como cuando tenemos subjetividad frente a las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria, el sesgo se presenta mucho y debemos estar alerta porque es la forma en la que nos inclinamos tanto para recopilar los datos de la muestra como para recopilar la información que estamos generando. Entonces, si nosotros tenemos un sesgo en donde elegimos la muestra bajo nuestros parámetros y no los de la investigación o lo que la estadística define, pues no va a haber esa representatividad que necesitamos. Lo mismo sucede cuando estamos recopilando datos en referencia a la encuesta o el experimento según la decisión que tomemos. Aquí les traje algunos ejemplos, que es, si yo, por ejemplo, quiero obtener una estimación, o mi pregunta es la estimación del dinero que tienen las personas para gastar en diciembre, y hago el mismo ejercicio que creo que les comenté en la primera clase. No utilizo ninguna herramienta de estadística ni de probabilidad, sino que digo, bueno, yo tengo esta pregunta y me voy a ir al centro comercial a ver quién me la responde. Ya desde ahí hay un sesgo porque no estoy estableciendo una muestra específica, no estoy estableciendo una población en específico, sino que voy a la ligera y a la loca a hacer la pregunta para decirle solo cuánto usted va a gastar en diciembre. Ya desde ahí, entonces se ve diferentes facetas de carácter. Primero, pues la pereza en la investigación de la persona. Segundo, no hay un rompecabezas que se esté armando, solo es algo como más recreativo y no hay un proceso y una metodología de investigación. Y también vemos estos ejemplos en las preguntas de las encuestas. Es decir, que yo puedo generar preguntas. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces a uno le preguntan algo y uno dice, pero pues es que como me está haciendo la pregunta ya me induce a la respuesta. Y a todos nos ha pasado, ¿sí? Que uno no tiene como una salida, sino que no tiene varias opciones, sino que es una sola. Entonces, esto también hace pues que exista sesgo, no solo en la escogencia de la muestra, sino también al recopilar los datos. Yo el día de hoy les traigo un ejemplo de cómo en las encuestas se presentan estas situaciones. Entonces voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir la presentación porque creo que no se estaba viendo. Nuevamente, entonces, listo. Entonces, como venía explicando que no se veía en la pantalla, entonces las muestras no aleatorias nos inducen a que la respuesta, a que el análisis pues no sea claro y no sea representativo. Muy importante que no haya una preferencia voluntaria del investigador o del grupo de investigación. Es decir, que siempre debemos buscar bajo las herramientas, no solo las que se mostraron en la clase del día de hoy, sino también las que podamos encontrar a la mano, que de pronto se adecúen, nos parezcan más fáciles para hacer este muestreo o esta muestra aleatoria. Y es muy importante que lo hagamos así para que tenga mayor representatividad en el análisis.
Bueno, como les expliqué anteriormente, el sesgo hace que se incline de forma subjetiva tanto la muestra, si no la elijo de forma aleatoria, como los datos que estoy recopilando, si las encuestas o las preguntas que estoy desarrollando los hago con preguntas subjetivas o con preguntas que no tienen varias opciones de salida, digámoslo así. Muchas veces nos ha pasado que la pregunta en sí ya me está diciendo tiene que responder esto, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, que es esta presentación, ustedes la van a encontrar también en el aula en la próxima semana, van a encontrarla para quien quiera de pronto detallar de forma más profunda en los diferentes links, ahí van a tener los links y pueden observarlo muy, muy bien. Bueno, pues esas dos diapositivas eran las que les estaba comentando. Voy a dejar de compartir porque les quiero mostrar cuáles son las preguntas y ya les voy a compartir la pantalla. ¿Cuáles son las preguntas o el catálogo de sesgos clasificados como preguntas que se realizan de mala forma o que no, o que tienen sesgo? Listo. Bueno, entonces aquí vemos, esto es un artículo donde nos hablan sobre el catálogo de sesgos o errores en cuestionarios sobre la salud. Y nos dicen, miren lo importante que es saber realizar bien una pregunta. Y no solo se basa en el tema de que yo sepa de probabilidad y estadística, o que yo tenga muy claro cómo se saca la muestra, cómo sí. Hay muchas otras competencias que debemos desarrollar y esto nos lo permite ir aprendiendo este curso. Por eso les digo, siempre habrá mucho la mente en pensar que no es solo la fórmula, que esto es tan cansón, sino en entender que va mucho más allá. Entonces, uno de los aspectos es que no existe una redacción clara a la pregunta. Entonces, aquí dan varias opciones. La redacción es ambigua, preguntas muy complejas o largas o dos o más preguntas. Otra catálogo o dentro del catálogo, el sesgo es esta columna de acá, que es la de la parte derecha. Y la categoría son las que encontramos en la parte izquierda. Entonces, el sesgo, estas primeras preguntas es derivado de problemas de redacción, imagínense ustedes. Solo porque se redacte mal la pregunta, yo ya estoy generando un sesgo, o sea, estoy generando una preferencia o no estoy dando ya la respuesta con la pregunta y esto puede generar un daño en la recolección de los datos. Aquí está palabras no bien definidas o de uso poco común, que también lo hemos hablado mucho, el tecnicismo. Si yo no explico las siglas, pues muy seguramente si las uso no las van a entender las personas. Entonces aquí nos habla del sesgo. Palabras poco comunes o jerga técnica. Palabras cuyo significado no es preciso. Por ejemplo, en algunas ciudades hay unas palabras que significan una cosa, hasta en el mismo país, una palabra significa una cosa en una región y otra en otra. Entonces, pues, hasta en eso debemos tener esto en cuenta. Bueno, este es el catálogo, ¿sí? Yo les quería traer como las diferentes preguntas y más adelante nos preguntan más detallada. Entonces, nos dan un ejemplo. Una pregunta por sesgo con respecto a una redacción ambigua. Esto quiere decir que la redacción no es clara en la pregunta. Este sesgo se presenta cuando la redacción es ambigua. En estos casos, el encuestado puede interpretarla de forma diferente a la intención original y por ende su respuesta no ser válida. Entonces, si todos podemos interpretar de forma diferente, pues va a ser muy difícil que la respuesta sea la más ajustada a lo que el investigador quiere obtener. El ejemplo es, ¿cuándo fue la última vez que fumó? Es decir, ¿desde cuándo hace que usted no se fuma por lo menos un cigarrillo diariamente? Entonces, si vemos, pues hay dos preguntas que son totalmente
aparte. Entonces, una que fue, ¿cuándo fue la última vez que fumó? Bueno, ayer, digamos. Yo no, pero yo no fumo, pero es un ejemplo. Entonces, ayer. Y aparte me dicen, ¿desde cuándo hace que usted no se fuma por lo menos un cigarrillo diariamente? O sea, no tiene nada que ver la primera pregunta con la segunda y pues me voy a confundir. Entonces, o le respondo sí, ¿cuándo fue la última vez que fumé? O le respondo, ¿cuándo fue la última vez que me fumé solo un cigarrillo? ¿Sí? Entonces, eh, nos hablan en este caso de un sesgo por redacción ambigua. Voy a dar otro ejemplo nada más para que lo tengamos en cuenta. Aquí, sesgo por palabras poco comunes o jerga técnica. Entonces pregunta. El ejemplo es, basado en este sesgo, un Papá Nicolau o prueba citológica es un examen para detectar en el cuello del útero, detectar cáncer en el cuello del útero. ¿Alguna vez le han hecho un Papá Nicolau? Y otra pregunta es, ¿alguna vez le han hecho una citología del cuello del útero? Entonces, si nosotros vemos, pues puede que una persona no sepa qué es un Papa Nicolau ni una prueba citológica. Y eso puede pasar. De pronto para nosotros puede ser muy común, pero hay personas que no conocen esos términos. Este link se los dejo en la presentación. Me parece muy importante, muy interesante y afianza lo que hemos hablado. No siempre debemos ser técnicos y yo sé que de pronto dicen, ay, la profe tan cansona con eso, pero es la verdad. Necesitamos ser muy completos en nuestras competencias y habilidades para que todo este proceso y este rompecabezas que estamos armando se encuentre de forma correcta. Bueno, voy a continuar con la presentación. Vamos a compartir. No quiero que... Bueno, espero estar compartiendo. Si alguien me puede hacer con un guiñito así en el... sí se ve, por favor. Les agradezco mucho. Con un dedo... Ay, Dios mío, pero no que me rayen la pantalla. Listo. Bueno. Continuando con las temáticas que íbamos a ver el día de hoy y que es muy importante que tengamos en cuenta, es el tema estadístico, que ya lo hemos asociado a los datos numéricos o a la información o a los datos cuantitativos. Y es el número que resume los datos recopilados en la muestra y depende del tipo de datos. Entonces tenemos tres opciones. Podemos definirlo en porcentaje, podemos definirlo en promedio y podemos definirlo en percentil. No se me asuste con la palabra percentil, que eso lo vamos a ver más adelante, pero toca irlo generando para que ustedes entiendan y se vayan asociando a estos términos. El porcentaje, el ejemplo que nos dan es el 60% de las familias tiene más de 2 carros y se puede utilizar para resumir datos categóricos o datos cualitativos. Entonces, si yo tengo una muestra y de pronto estamos hablando de nivel de educación, que muchos de sus compañeros lo tienen en la parte cualitativa, o nivel socioeconómico, podemos utilizar para explicar cuál es la representatividad de esa información o de esos datos con porcentajes. ¿Listo? Entonces tenemos esa opción. Podemos también dar nuestro análisis por medio de un promedio. El precio promedio de una vivienda en esta muestra es X. Se utiliza para resumir los datos numéricos. Entonces, ahí ya debemos tener en cuenta cuáles son aquellos datos numéricos que nosotros tenemos dentro de nuestro estudio y solo eso se pueden analizar por medio de un promedio, de una media, de una mediana o desviación estándar. Ya lo vamos a ver también más adelante en las siguientes clases. Y el percentil, que es esa participación que tiene en una situación ese subconjunto o ese elemento de ese subconjunto, que en este caso la explicación es o el ejemplo es, este mes tu bebé está en el percentil 90 de pesos según datos recopilados de 10.000 bebés.
Cuando hablamos de un percentil 90, quiere decir que está llegando, llamémoslo así, al 90% de participación dentro de esa población de 10.000 bebés. No nos vamos a enredar, no se asusten, pero estas son las formas de generar los estadísticos. Para ir acumulando o para ir armando nuestro rompecabezas, entonces tenemos la población, que la debemos definir de un grupo concreto de elementos unidades. De nuestra pregunta debemos definir claramente la población. La muestra, que ya sabemos cómo la podemos extraer, desde la página, o si quieren alguien de pronto puede también desde Excel, y después hacer la muestra aleatoria, que es la aleatoriedad, para que la representatividad sea la más correcta o cercana posible y que nos permita tomar unas decisiones, disminuyendo el sesgo que se puede dar desde la selección de la muestra y desde la recopilación de datos, que son las preguntas o el experimento. En un experimento obviamente también puede haber sesgo, no solo lo podemos reflejar en la encuesta. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, estos son los aspectos que le vamos a adicionar a nuestro rompecabezas, que es definir muy claramente la población, definir muy claramente la muestra, cuál sería la aleatoriedad o muestra aleatoria, y no perdernos de ese objetivo siempre, no tener sesgo, ni en la selección de la muestra ni en la recopilación de datos. ¿Cuáles son las conclusiones muy importantes? Que esto es un proceso acumulativo y se debe tener muy bien documentado, muy bien organizado cada una de las fases, que como ustedes han visto, cada uno de esos nuevos temas me suman y hacen parte de la mejora de ese análisis que estoy realizando. Entonces, bueno, yo puedo meter población acá, aleatorio esto, el sesgo se me puede ir por este lado, ya uno empieza a ponerle más sentido de pronto a una pregunta que en un principio estaba uno un poco perdido. Es muy importante hacerlo muy detalladamente y entre más detallado, mejor explicado, mucho mejor. Y la muestra junto con la aleatoriedad permite un menor sesgo y mayor certeza en la representatividad del análisis, que es lo que hemos visto en el transcurso de la presentación. Muy importante, muestra aleatoria, no importa bajo qué programa hacerlo, pero que se haga de la mejor manera. ¿Listo?